Yo rechazo la mentira porque sé que la ignorancia ha sido la gran aliada de la opresión a lo largo de la historia. Hoy hablamos sobre la Revolución Cubana y sobre la figura del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Para ello contamos con una mesa, yo creo que excepcional. Tenemos a mi izquierda a Eugenio Martínez, embajador de Cuba en España. Muchas gracias por asistir. Gracias. Con mi derecha a Álvaro Aguilera, secretario general del Partido Comunista de Madrid. Muchísimas gracias por asistir. A vosotros por invitarnos. A Beatriz Talegón, exsecretaria general de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas y hoy directora de opinión en Diario 16. Muchísimas gracias también por asistir. Gracias. Y a mi izquierda al final a Goyo Benito, de la Asociación de Amistad Hispano-Cubana. Muchísimas gracias también por asistir. Contad con nosotros cuando queráis. El pasado 25 de noviembre de 2016 fallecía en su país, a los 90 años de edad, uno de los iconos del siglo XX, Fidel Alejandro Castro Ruz, principal artífice de la Revolución Cubana. Era hijo de Lina Ruz González, de origen español, y de Ángel Castro Arguí, un hombre de origen humilde que había hecho fortuna en Cuba, al emigrar desde su Galicia natal. Fidel nació un 13 de agosto de 1926, en la localidad de Virán, en la antigua provincia de Oriente. A los 6 años de edad fue a estudiar a Santiago de Cuba junto con su hermana Angelita, y tiempo después continuaría sus estudios con los hermanos de La Salle y con los jesuitas, hasta finalizar el bachillerato en el Colegio Belén de La Habana, donde acabaría siendo seleccionado como el mejor deportista del curso 1943-1944. En 1945 ingresó en la universidad, donde llegó a matricularse en 3 carreras: Derecho, Derecho Diplomático y Ciencias Sociales. Y fue allí, en el ámbito universitario, donde comenzó su carrera política. Convertido en el presidente del Comité Pro Democracia Dominicana de la FEU, llegó a pedir la destitución del dictador dominicano Rafael Trujillo. Vivió el célebre Bogotazo de la capital colombiana. Se casó con Mirta Díaz Balar y fue a Nueva York de viaje de bodas. Allí estuvo tentado de matricularse en la Universidad de Harvard y tuvo su primer hijo, Fidel Ángel Castro. De vuelta a Cuba, ya acabada la carrera de Derecho y siendo candidato a la Cámara de Representantes del Congreso, se produce el golpe de Estado de Fulgencio Batista. Castro responde denunciando a Batista entre los tribunales por violación de la Constitución y, al ser rechazada su demanda, Castro entiende que la lucha armada es el único camino para derrocar la dictadura. Poco después protagoniza el asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes en la provincia de Oriente. Pero el asalto fracasó y Castro, después de huir a la Sierra Maestra, fue detenido y condenado a 15 años de cárcel. Liberado en mayo de 1955 por una amnistía y tras pasar 22 meses en la cárcel, Fidel Castro se autoexilia primero en Estados Unidos y posteriormente en México. A esas alturas piensa ya en la toma del poder y en el derrocamiento de Fulgencio Batista. Primero fue el fracasado intento de invasión de la isla a bordo del yate Granma, con los 82 miembros del Movimiento 26 de Julio, y después la retirada a la Sierra Maestra, con su hermano Raúl, el Che Guevara, Camilo Cienfuegos y Juan Almeida, iniciando un movimiento de lucha de guerrillas que culminaría el 1 de enero de 1959 con el triunfo de la revolución, con Batista hundido y con la entrada triunfal en La Habana el día 8 de enero. Que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10:29 de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Lo primero que quería que tocásemos sobre la mesa es quién era Fidel. ¿Quién era Fidel Castro y qué significó Fidel Castro?
Venga, le doy el turno a Eugenio. Bueno, muchas gracias. Me alegro mucho que hayan tenido esta iniciativa, ¿no?, en medio de la profusión de noticias sobre Fidel por su lamentable deceso y no muy bien tratado, por cierto, en los medios de comunicación. Yo muy concretamente diría que Fidel fue, para no darle una gran consigna, Fidel fue un hombre que demostró que los hombres eran capaces de romper los límites de lo que estaba establecido. Que confiaba, y eso lo repito, confiaba mucho en los hombres, en la voluntad de los hombres para vencer obstáculos, para superar lo que impone la realidad. Y eso, de luego, que trajo consigo una transformación social tan grande como la Revolución Cubana, que parecía imposible por la latitud geográfica donde vivía, por el contexto histórico donde estábamos. Y como eso, muchas de las transformaciones que hicimos y el apoyo internacional que recibimos y que ofrecimos de un pueblo pequeño, pero valiente, un pueblo que lo siguió hasta el último de sus días. Y en ese sentido yo definiría a Fidel como el hombre que demostró que los seres humanos son capaces de vencer las leyes de la naturaleza. Bueno, yo resaltaría 3 elementos de Fidel. Por un lado, creo que es una de esas personas que encarna perfectamente cuando hablamos de los gigantes de la historia. O sea, Fidel es un gigante de la historia, una persona y un personaje que generará leyenda, que ya ha generado leyenda y que seguirá siéndolo durante siglos y siglos, ¿no? Por otra parte, y es un tema muy interesante, es un revolucionario que hace una revolución de una manera distinta a las que se habían hecho, las que se habían producido en el siglo XX. Es decir, sin un partido detrás, el partido viene después y la constitución del partido viene después, y digamos que es el triunfo de una revolución que era distinta a la que habíamos entendido hasta ese momento, ¿no? Pocas personas, en torno a una idea casi, me atrevería a decir que romántica en un principio, son capaces de convencer a un pueblo entero de que la vía revolucionaria es la correcta. En tercer lugar, que yo creo que es una dimensión importantísima de Fidel, es un referente para toda la lucha antiimperialista, tanto en el continente americano, pero sobre todo también una referencia en África y en otros continentes para los pueblos oprimidos por colonias, por regímenes que eran externos a los pueblos y que encuentran en Cuba y en la Revolución y en Fidel a un amigo para conseguir salir de esa situación. Vea, mismo. Yo creo que Fidel es uno de los últimos ejemplos del mito vivo, que creo que en este momento actual de la historia hemos tenido la posibilidad de cohabitar con él, ¿no? A día de hoy creo que no existen mitos actuales con esta gran dimensión, una dimensión tanto humana, que ya hacíais referencia, porque lo demostró echándose al monte, como diríamos aquí, moviendo a un grupo pequeño de hombres en el Granma, echándole valor, volviendo a Cuba y haciendo la revolución, la guerra de guerrillas. Un ideólogo, porque lo fue, era un pensador, una persona con una capacidad de discurso, pero al mismo tiempo creo que también con una gran coherencia, que por eso ha mantenido a lo largo de toda su vida, su larga vida, un proyecto vivo. Creo que desgraciadamente a día de hoy no contamos con referentes a nivel mundial de aquella talla, como la suya, como la de Ernesto, como la de Camilo, que fueron ejemplo, y creo que cuantos más años pasen, más grandes van a ser. Pero él ya ha sido grande estando en vida. Goyo. Sí, yo, ratificar y subrayar todo lo que han dicho anteriormente los compañeros, pero a mí me ha llamado fundamentalmente la atención siempre de Fidel algo que generalmente no se destaca, y es lo que yo llamo su capacidad pedagógica. Es decir, todo eso que él tenía, que él en lo que creía, por lo que se movía y tal, hubiéramos corrido el peligro de que se quedara en nada si no hubiera sido capaz, como ha sido capaz, de convencer a tantos y tantos millones de personas, de hombres, de mujeres y tal, en el mundo. Empezando por su propio país, en donde la revolución, siempre hablamos en términos generalistas, pues la revolución de Fidel, la revolución que hizo Fidel, ni Fidel ni nadie hubiera hecho una revolución si el pueblo cubano no se hubiera convencido de que su propuesta era la correcta. A mí esa capacidad de pedagogía que ha tenido a lo largo de la historia, de convencer a pueblos, a millones de revolucionarios en todo el mundo, de crear tantas y tantas alternativas al sistema establecido, pues en los años 60 los no alineados y todos los movimientos de liberación que mencionaba Álvaro,
esa capacidad de enseñar y de convencer es lo que a mí siempre me ha llamado y he admirado en él. Tras el triunfo de la Revolución Cubana, Fidel en una entrevista dijo que la revolución social, la más laboriosa, era la que venía después de tomar el poder. Sí que quería preguntaros, para analizar el después del triunfo de una revolución, cómo se gestionó, digamos, el asaltar el poder y llegar a él, que no es lo mismo, como él mismo decía, enfrentarse en una guerra que llegar a tomar los cielos. Bueno, yo creo que hay un elemento también muy interesante en ese primer proceso, que es la Revolución Cubana es una revolución por la soberanía popular, en un primer momento, en mi opinión, que evoluciona hacia una revolución de carácter socialista. De hecho, él proclama el socialismo posteriormente al triunfo de la revolución, y que aplica en un momento en el que, en mi opinión, y esto puede ser controvertido, pero que en mi opinión, en gran parte del bloque soviético, lo que había era una cierta reacción, es decir, un conservadurismo de los partidos comunistas que gobernaban ese bloque. De repente nos encontramos con una revolución que va hacia el socialismo, pero que lo que hace es, digamos, aplicar, podríamos decir, la paradoja, los principios básicos del leninismo, es decir, irse adaptando a cada momento, ir dando una solución a cada momento, sin sectarismo, sin dogmatismo, y con el objetivo de que ese pueblo lo que tenga es una mejora sustancial en sus condiciones de vida, ¿no? Esos son los primeros años de la revolución, y yo creo que en ese sentido es un líder revolucionario enormemente pragmático, que va adaptándose a los momentos para que su pueblo y la ideología que va construyéndose, digamos, que dé condiciones de vida positivas a la clase social mayoritaria, ¿no? La clase trabajadora. De hecho, Fidel dijo aquello de "We are not communists", ¿no? No sé si lo he dicho bien, antes del triunfo de la revolución. Efectivamente, él hablaba de que para lo que señalaba Álvaro, para él lo principal era la justicia social y la soberanía popular, la democracia. Él literalmente dijo que él tenía la misión de establecer la democracia y la justicia social, y la puesta en marcha principalmente de una educación que creo que fue la revolución más bestial, más allá de la lucha armada, el darle educación a toda la población cubana y darle sanidad. Y yo creo que esa ha sido la verdadera revolución, no solo de Cuba, es que a nivel de objetivos del milenio, Cuba es uno de los países a nivel mundial que puede hinchar el pecho y alzar la cabeza muy alto porque ha conseguido erradicar la mortalidad infantil, el hambre y el analfabetismo de una manera, creo que deberíamos el resto de los países tomar buena nota. Fidel, la expresión que tú usaste, laborioso, que puede ser un sinónimo español, de territorio español, no del idioma castellano, él usó exactamente algo así como vendrán momentos más difíciles, que se parece mucho a lo que tú estás diciendo. Claro. Diciendo, no crean que lo que hicimos fue lo más difícil, que fue muy difícil, fue derrotar un ejército de 80.000 efectivos armados por Estados Unidos, en una guerrilla, en una montaña que llegaron a tener 12 hombres y 7 fusiles. Parecía increíble, y lo lograron. ¿Por qué? Porque era un proyecto con un apoyo popular inmenso, un consenso nacional, contra un dictador apoyado por Estados Unidos, pero que había asesinado y torturado a 20.000 jóvenes cubanos. O sea, era una cosa que... siempre trabajó desde un ejército luchando contra otro, un ejército del pueblo luchando con un ejército oficial y formal, sobre la base de la ética, de proteger a los prisioneros que capturaban, de asistirlos, de no torturarlos, de sumarlos, de tratar de convencerlos con la palabra y con las ideas. Y se enfrenta entonces a lo que él sabía que venía, una revolución social profunda. Sí, hemos tomado el poder, que parecía lo más difícil es lo que viene ahora. Usted sabía que la transformación que necesitaba Cuba era tan profunda que iba a luchar, como dijo el Che, en esa frase preciosa en su diario, ya en la guerrilla, es la rebelión contra las oligarquías tradicionales y los dogmas revolucionarios. Algo lo que decía Álvaro. O sea, Fidel enfrentó al mismo tiempo a los grandes poderes del capitalismo y a lo concebido para hacer revolución. ¿Recuerdas a Gramsci? Que la revolución rusa era la revolución contra el capital, porque no se pensaba que Rusia podía hacer una revolución. Bueno, ¿quién imaginaba que en Cuba había una revolución socialista? Y curiosamente, el primer país que fue Fidel no fue a Rusia, fue a Estados Unidos. De hecho, ahí fue recibido con honores por el pueblo norteamericano. Por el pueblo, claro. No, recuerda que no dejaron que fuera a un hotel porque llevaban su relación un negro. Sí, creo. Porque mira que hablan de racismo, pero hace muy poco en Estados Unidos había racismo, y todavía se practica, pero en esa mente era oficial, y tuvo que acampar en Harlem, donde años después fue recibido con honores también por el pueblo. Y yo, si pongo una tienda de campaña, ahí viviré.
Y no lo recibió el presidente de Estados Unidos con el pretexto que tenía un partido de golf. Por eso es esa foto famosa de Fidel, Che y Raúl jugando golf en Cuba cuando regresaron. Sí, nosotros también jugamos golf. Y se reúne con Nixon, su vicepresidente, después presidente de Estados Unidos, tristemente presidente de Estados Unidos, y hace un informe muy curioso que está desclasificado, que le dice, he visto que Fidel tiene el don de dirigir los pueblos, tiene la capacidad, el carisma. Le he recomendado que siga los procesos que se están haciendo en Puerto Rico por Porfirio Muñoz Ledo, que es un proceso, Puerto Rico ya es un Estado Libre Asociado, nunca independiente, todavía no es independiente. Y Fidel me dice, yo hago lo que me dice el pueblo. Y él le dice, pero hay veces que los líderes tienen que conducir a los pueblos porque los pueblos se equivocan. Todo eso le dice Nixon y lo reconoce en el informe que le hace a su presidente de Eisenhower. Y Fidel le dice, no, yo sigo lo que dice el pueblo. Desde el principio, ¿por qué va a estudiar Estados Unidos? Porque quiere decir, yo no vengo a enfrentarme a ustedes, yo vengo a hacer una revolución. Tienen que permitirme hacer una revolución que Cuba necesita. Un país que la mitad de los niños no iban a la escuela. Por cierto, que ahora se dice que Cuba tenía la mejor o la segunda, porque a veces para decir mentira no es bueno decir la primera, ¿no? La segunda luce mejor, la segunda mejor economía de América Latina cuando llegó Fidel, y Fidel la destruyó. Ese es uno de los mitos que se está divulgando ahora con la muerte de Fidel. ¿Cómo puede ser que era bueno eso? Que la mitad de los niños no iban a la escuela y había 10.000 maestros sin empleo. ¿Cómo puede ser que un tercio de la población agrícola cubana, que trabajaba 900.000, tenía solo 3 meses de trabajo al año? Y por eso Fidel dice, esto que vamos a hacer es muy difícil, es más difícil lo que viene ahora, pero lo vamos a hacer. Y en 2 años eliminó 25% del analfabetismo que había en Cuba. ¿Cómo? Llevando a niños de 12, 14 años a enseñar a otros a leer. Y lo hizo así porque no teníamos esos profesores. Y los niños les enseñaron cómo enseñar a leer a otros y a escribir. Y los llevó a las montañas. Y descubrimos, por cierto, cuando llegamos a las montañas, donde debo documentar que solo el 1% de las viviendas cubanas rurales antes del triunfo de la revolución tenían aseos. Y solo el 15% de las urbanas, ese era el modelo que dicen los voceros de la derecha en la televisión, en España y en el mundo, que era lo mejor de América Latina. Claro, era lo mejor porque el 60% de la riqueza la tenía el 20% de la población. Claro. Ese era un modelo de exclusión social. Eso Fidel lo desbarata. Y cuando llegan a las montañas, no solo descubren que no sabe leer el 25% de la población y el 70% de analfabetos disfuncionales, sino que no sabían que necesitaban espejuelos. Porque como nunca habían leído, no sabían que necesitaban espejuelos. Y hubo que hacer espejuelos para la gente que no sabía leer. Y no sabían escribir, y hubo que hacer una fábrica de lápices urgente porque partían la punta cuando escribían. Todo eso se va descubriendo y por eso Fidel reconoce que esto viene ahora más difícil. ¿Y qué pasó desde el primer día? Lo intentan asesinar desde Estados Unidos por el gobierno de Estados Unidos. Le hacen un sistema de sanciones y de bloqueo. Esto no puede seguir. Claro, en el momento en el que expropia las tierras que pertenecen a los accionistas de Estados Unidos. Así es. Claro, las mejores tierras las tenían ellos. Claro. Pero empieza un poquito antes. Empieza cuando se nos ocurre traer petróleo. Porque cuando decimos vamos a expropiar la refinería, no querían refinar el petróleo que venía de la Unión Soviética. Así es como empiezan las nacionalizaciones en Cuba. Nosotros no queríamos en principio un rompimiento con un empresario que trasladaba experiencia, pero sí que los bienes del pueblo fueran recuperados por el pueblo y para beneficio del pueblo. ¿Goyo? Bueno, pues eso es una parte de la historia de Cuba y del inicio de la revolución, con todas las dificultades que se han apuntado, que están plagadas de anécdotas, como ha mencionado Eugenio, como también Álvaro apuntaba antes en cuanto a los dogmas revolucionarios y el enfrentamiento de la capital, pero que es cierto que con todas esas dificultades supo, que era lo que decía yo, convencer a tantísima gente de que eso era muy difícil, que las circunstancias eran complejas, que la carencia de medios de todo tipo, pues eso, hasta de maestros, tal, para poder enseñar a leer al resto de la población, era tremenda, pero a todos se les fue dando una solución. Y convenció, él tenía la idea, pero sabía propagarla, sabía convencer a los demás de ilusionarles de participar en ese proyecto. Y es de la única manera que puedes entender cómo ese pueblo ha conseguido llegar a los estándares de hoy. Lo decía Beatriz también en cuanto a los objetivos del milenio y tal, pero es que es el primer país del mundo en desarrollo sostenible. Es que es increíble los logros que la Revolución Cubana ha llegado a conseguir con los medios con los que cuenta y las dimensiones del país y en fin, y las materias primas que tiene. Tiene una materia prima, eso sí, tremenda, que es la inteligencia de su gente, ¿no? Y lo solidario que ha sido con otros pueblos.
Que eso es también fundamental. Eso supongo que tendremos ocasión de hablar también ahora. Claro. Ahí se inaugura también un proceso, vamos a decir, inédito, que es de participación popular. O sea, mire, en Cuba hubo múltiples partidos políticos hasta el año 59. Un eufemismo de la democracia. No quiero criticar a los que funcionen de esa manera. No adoptamos modelos, no recomendamos modelos. Pero a Cuba no le funcionó. Y de pronto, esa gente excluida, que veía muy lejano el proceso político, veía una gente que no sé quiénes son, que de pronto alguien los propone para que sean los congresistas, los diputados, los senadores, quien sea. De pronto dicen, ahora en este momento esta fábrica es de los obreros. Fidel llegó a los periódicos que no querían publicar las noticias de la revolución y le dijo a los obreros de los periódicos, ahora lo vamos a hacer nosotros, ustedes conmigo, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Y los obreros dicen, van a poner esta noticia. Y la primera obra de la imprenta revolucionaria es El Quijote, por cierto. Claro. En decisión colectiva que toma con los obreros. ¿Qué vamos a publicar? Bueno, o sea, hay un proceso inédito de participación popular que barre, sin que sea por decreto, las instituciones previas. Los partidos políticos en Cuba se desbaratan solos. Se quedan sin apoyo. ¿Cómo iba a venir a hablar alguien que hace... La última elección en Cuba de partido fue en noviembre del 58. Un mes antes de que Fidel entrara en La Habana. Entró en enero del 59. Hubo elecciones y ganó con el 70% de los votos el partido que representaba al dictador Batista. Entonces, eso se desmorona porque había millones de gente esperando que llegara el líder de 33 años sin experiencia de gobierno. 33 años, claro, que estos, a destacar, Fidel Castro era muy joven. 33 años. Revolucionario. 33 años, llega a gobernar un país. Bueno, por eso también es difícil todo. Pero con una visión muy clara a dónde queríamos ir. Con quién, su alianza con quién era. Con los desposeídos, con los pobres. Transformar las instituciones. Y algo que le destaca también es la gran confianza en sí mismo que tenía Fidel. Sí. Es una persona que confiaba mucho en sí mismo. Optimismo. También. Eso es... He olvidado mencionar lo que para mí es la característica fundamental. Es el cuento que se conmemoró hace unos días de su encuentro con su hermano Raúl, el actual presidente de Cuba. Recuerda que ellos salen de México, 82 personas en un yate apretado, llegan a las costas cubanas de milagro. Fidel lo considera un naufragio, el desembarco lo considera un naufragio porque fue... Y a los días tienen una batalla que se llama Alegría de Pío, donde ese grupo de 82 personas se divide como en 20 grupos dispersos. Y pasan los días, pasan unos 10, 15 días, y se reúnen Fidel con Raúl en un punto. Y son 5. Y Fidel le dice a su hermano, ¿cuántos fusiles tú tienes? Y Raúl le dice, 3. Y Fidel dice, yo tengo 2. Algo así, puede ser 3. Y Fidel le dice, ahora sí ganamos la guerra. Dicen años después, Raúl confiesa que ese día dijo, mi hermano se volvió loco. Sí, es cierto, sí. Y es la prueba del optimismo. Ahora sí ganamos la guerra. 5 fusiles, 7 fusiles, 5 hombres, contra un ejército armado, 80.000 efectivos. O sea, la confianza que tú lo has dicho, la confianza en sí mismo y en la gente. Por eso empecé diciendo que lo que yo, sin hablar de ideología, sin hablar de construcción de modelos, la idea de que los hombres pueden lograr todo lo que se propongan, la idea que él le dice a la gente, tú eres la revolución. Es decir, a un hombre con un fusil en la montaña no lo pueden derrotar. Un hombre, no 1.000.000, un hombre. O sea, que tú sí puedes. Y ahí vamos rompiendo todos los dogmas. Sí podemos tener 80.000 médicos, como tenemos ahora. Sí podemos tener la mejor educación del mundo. Sí podemos descubrir 100 vacunas para salvar vidas. Sí podemos liberar a África del apartheid. Y fueron 300.000 cubanos, 2.000 murieron en África. Y no trajimos nada. Solo eso. Nuestro resto de nuestros hermanos. Y eso es la confianza en nosotros mismos. Hay una consigna del otro lado ideológico, y ahí sí me meto en la ideología, que dice, no, el mundo es así. Estamos condenados a vivir en este mundo. No se puede transformar. Es esto, el consenso mundial es este. Ya llegamos al fin de la historia. La democracia es esta, el sistema es este y no hay alternativa. Dice, ¿cómo que no hay alternativa? Yo sí sé que hay alternativa. Con nuestros defectos y nuestros errores. No, claro. No estamos plenamente satisfechos con lo que hemos logrado. Pero sí hay posibilidades de un mundo diferente. Álvaro decía antes algo importante a destacar, que es la ruptura con los manuales. Es decir, creo que la Revolución Cubana, al igual que la Revolución Bolchevique, rompe con los manuales, rompe con la teoría leninista de que el partido tiene que guiar a las masas proletarias y de la que la revolución, bueno, pues tiene que darse de esta forma. Creo que es importante analizar esto precisamente para conocer cómo un proceso revolucionario se puede dar
desobedeciendo a los propios manuales. Bueno, yo no creo que es que rompa con la teoría leninista de que las revoluciones las tiene que hacer el partido, porque la teoría leninista lo que dice es que la tiene que hacer una vanguardia. Claro. A veces es el partido, y cuando el partido que hay no sirve, pues hay que hacer otra cosa. O sea, es decir, el problema es que el entonces Partido Comunista de Cuba no tiene nada que ver con el que sale después de la revolución, ni tiene que ver su política de alianzas, ni con quién estaban, ni nada por el estilo, ¿no? O sea, es decir, que eso... Pero sobre todo a mí lo que me parece interesante, y lo que creo que es un elemento de ruptura con lo anterior, es que no es una revolución dictada por nadie del externo, que es algo que durante muchísimos años se había hecho. Y es una reflexión que, por ejemplo, los partidos comunistas tendríamos que tener, ¿no? Que desde la del 49 en China, prácticamente, y sin prácticamente, después todas las revoluciones que se producen en el mundo, en el planeta, no las hacen los partidos comunistas. Luego, en ocasiones, el Partido Comunista se construye, se fortalece para que dirija el proceso revolucionario, pero no la hace el Partido Comunista. Y esto en Cuba ocurre igual, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Pues porque yo creo que Fidel se enfrenta también hacia una deriva conservadora dentro del campo socialista, en el que, como decía Eugenio, trasladándolo a otra época temporal, ya estaba más o menos repartido el mundo, y lo que había que hacer era una tensión permanente, constante, pero sin grandes rupturas, ¿no? Y por eso, en cierto modo, en mi opinión también, la Revolución Cubana tiene ese aire, vamos a decirlo así, revolucionario romántico, aunque no me gusta la palabra romántico, pero bueno, que también conmueve a muchísima gente que no era de esa tradición, que no era de la tradición, digamos así, soviética o rusa, ¿no? Y luego también es capaz de mover un montón a la juventud del mundo, a otros países, sobre todo en África, que están siendo aún sometidos por el colonialismo y por el imperialismo, y por eso es una esperanza de los pueblos. Y yo he estado en Mali, que es un país, el cuarto país más pobre del mundo y tal, y en casas de gente del pueblo te encuentras el retrato de Fidel. O sea, es decir, es un referente para gente que se muere de hambre. O sea, y que estamos hablando de países donde la tasa de mortandad es elevadísima, donde 1 de cada 3 niños mueren de malaria, ¿no? Y le consideran como un referente, sin saber muy bien qué es eso del comunismo, ni qué es eso del socialismo, sino como un tipo que fue alguien que luchó por ellos y por ellas, ¿no? Y eso es algo que, desde luego, yo creo que pocos líderes mundiales han tenido. Vea. La verdad es que lo que llama la atención, por añadir también una visión, es que aunque parezca que aquello está lejano, es verdad, porque la situación en la que se vivía, hablamos de pobreza, hablamos de analfabetismo y hablamos de un nivel de desarrollo en muchos sentidos muy paupérrimo. Si comparamos la situación de aquel entonces política, y Álvaro yo creo que lo estaba señalando muy bien, cuando los partidos de izquierdas, comunistas, socialistas, habían quedado vacíos de contenido, cuando había unos intelectuales teóricos que daban unos discursos, pero que la praxis no se desarrollaba en la realidad, vienen gentes, vienen personas, en este caso este pequeño grupo, que en realidad era un pequeño grupo que además, precisamente lo que hay que poner en valor también es la generosidad, porque Fidel o Ernesto Guevara no eran precisamente unos parias de la tierra. Claro. Venían de familias de la burguesía, eran abogados, eran médicos, que en aquellas circunstancias lo que me parece que además representan no es un egoísmo de clase, de luchar por sus propios intereses, es una generosidad de una convención interna de que el reparto de la riqueza y la igualdad de oportunidades tienen que ser para todos. Y a mí eso me parece que si eso lo extrapolamos a la realidad de hoy, también podríamos estar hablando de que aquí en España ya pasó en el 21 con la Revolución Rusa, una Rosa Luxemburgo, todas esas voces que le hicieron un corte de mangas a sus partidos políticos porque se habían olvidado realmente de cuál era la esencia. Y ahora, en este momento, creo que nos encontramos otra vez en esa situación, ¿no? Por eso creo que en esta mesa de esto que estamos hablando no es solamente un homenaje hacia el pasado, es que este tema lo tenemos hoy. ¿Qué está pasando hoy aquí con el Partido Socialista? ¿Qué significan? ¿Qué está pasando con el Partido Comunista? ¿Qué está pasando con Podemos? ¿Qué está pasando? Porque realmente los partidos políticos han perdido la fuerza de sus ideas con la realidad que hay en la calle. Entonces, ¿hace falta una revolución?
pues igual no tenemos un Granma con misiles y con pistolas, ni un argentino que nos venga a ayudar, pero sí que la gente joven de nuestra generación, creo que lo que necesitamos es eso, ¿no? Necesitamos un pinchazo, un impulso que a veces nos haga apartar siglas y viejas formas de funcionar, y esa es la revolución que esta gente hizo. Estos jóvenes de 33 años que se pusieron manos a la obra y dijeron que tenemos 3 fusiles, pues vámonos al monte, que hacen falta gafas, como bien señalaba el embajador, lapiceros, vamos a ponernos a hacer lo que hace falta. Voy a dar un paso ahora a un vídeo que tenemos pendiente cuando fuimos al homenaje que hubo a Fidel Castro tras su fallecimiento en la plaza de Callao, en Madrid. Adelante, vídeo. Estamos en la concentración en homenaje al comandante jefe Fidel Castro Ruz. ¡Viva Cuba! ¡Fidel y el Che! ¡Viva Cuba! ¡Fidel y el Che! ¡Fidel, amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Fidel, amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Fidel, amigo! Cuya memoria recordamos hoy, cuyo nacimiento recordamos hoy. Nos dijo una vez: trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. ¿Quién era Fidel Castro? Bueno, como latinoamericana, Fidel Castro para nosotros era dignidad, era solidaridad, era humanidad. Bueno, Fidel Castro fue sobre todo un revolucionario que dio la vida por su pueblo, sobre todo. Se jugó la vida muchas veces, le intentaron matar más de 600 veces y se ha ido ya invicto. Pues yo creo que es una figura histórica que ha hecho muchísimo por la historia de la humanidad, del progreso y por entender el mundo y la sociedad y el colectivo de otra manera. Y yo creo que hoy estamos aquí reconociendo una figura que ha sido masacrada por Occidente, por el imperialismo, y creo que se está silenciando todo el apoyo que se está dando, no solo del pueblo cubano, sino desde otros países y desde las otras puntas del mundo, donde sí que se apoya pues todo y se reconoce todo lo que se ha hecho a través de estos más de 50 años de Revolución Cubana. Era un sirviente del pueblo, así de sencillo. Basó su vida en la lucha de los derechos de la clase trabajadora de Cuba, no solo de Cuba, sino del mundo entero. Solo hay que ver, como comentaban aquí ya, las hazañas internacionalistas de Cuba, ¿no? En Angola, sobre todo en África, y cómo hace unos días en la Plaza de la Revolución en Cuba le rendían homenaje el presidente de Sudáfrica, el de Angola, le rendían homenaje de todos los lugares del mundo por la labor no solo de Fidel, ¿no? Sino del pueblo cubano. Yo creo que cuando hablamos de Fidel hablamos del pueblo cubano. ¿Crees que la historia la absolvió? Hace mucho rato que la historia absolvió a Fidel. Sí, la absolvió ya hace mucho, pero las muestras de respeto, de dolor y de agradecimiento demuestran que no solo el pueblo de Cuba, sino muchos otros pueblos del mundo han absuelto a Fidel y defienden y seguirán con la obra de Fidel. Yo creo que ya le ha absuelto y ahí están los resultados. Miles de médicos en otros países, educación. Es que son tantos los reconocimientos que se han hecho a lo largo de todo este tiempo y tan silenciado en Occidente, y en España tenemos claros ejemplos de ello, cómo se silencia y cómo no se reconoce la figura del Che, cómo no se reconoce la figura de Fidel y cómo no se reconoce al pueblo cubano que ha apoyado todos estos años en la Revolución Cubana, que creo que la historia ya ha absuelto a Fidel y todo lo que han hecho, y que esto va a seguir, que con que muera la figura de Fidel no tiene nada que ver como para que la revolución muera, porque ahí está el pueblo que lo va a mantener. Sí, definitivamente. Quizás no le está absolviendo todavía, pero lo hará. Y creo que no hay más que ver cómo se está desarrollando el pueblo cubano, cómo se ha desarrollado el pueblo cubano, y de aquí a poco tiempo la historia se dará cuenta de la gran labor que supuso, el papel que tuvo en la revolución y lo que ha conseguido con el pueblo de Cuba. Deja a Fidel una obra, deja un pueblo digno, noble, valiente y solidario,
un país seguro y estable, de hombres y mujeres ingeniosos, con un alto nivel cultural y educativo. No merecemos menos respeto y apoyo que otros países. Ya debe estar claro y confirmado que somos millones los que no vamos a entregarnos ni a rendirnos. No nos van a ganar desde un plató de televisión. ¡Bravo! No nos van a tumbar los columnistas de la mentira. ¡Bravo! No nos van a vencer una gavilla de groseros, insensibles y revanchistas. ¡Bravo! No nos va a engañar. Aquí está Fidel, con los pueblos, con su pueblo y con los millones que no se dejan confundir. ¡Viva Fidel! ¡Yo soy 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 Fidel! Habéis visto el vídeo de nuestra compañera Laura Quesada en la concentración en homenaje a Fidel. Ahora sí que quería analizar parte de la personalidad de Fidel a través de un suceso histórico, que es su relación con Kennedy. Cuando Kennedy murió, Fidel dijo que sintió pena por su muerte y que de hecho le apenó y que en absoluto se enorgulleció por ella. En cambio tuvieron sus más y sus menos. El gabinete de gobierno de Kennedy, por ejemplo, apoyó y fabricó la insurgencia que hubo en Bahía de los Cochinos, la invasión que hubo en Bahía de los Cochinos, y luego en la crisis de los misiles también ambos tuvieron sus posiciones. Pero en cambio Fidel, cuando murió, dijo que le apenó, dijo que en absoluto estaba de acuerdo con un asesinato como ese. No sé qué podría decir esto de alguien a quien le invaden su propio país y que en cambio, pues dice estas declaraciones en una entrevista. Inteligencia. Es una cuestión, desde mi punto de vista, que demuestra primero una altura humana, pero además, yendo más allá, no es inocente. Claro. ¿Y para qué te vas a crear enemigos de una forma tan sencilla y tan simple? Mira, cuando murió Franco aquí en España hay una anécdota muy buena que estaban una serie de diputados de la izquierda celebrándolo, ¿no? En una comida y demás. Y propusieron hacer un brindis por la muerte de Franco. Fue la Pasionaria la que dijo que no había que brindar por celebrar la muerte de una persona, que ante todo era humano, a pesar de ser quien era. Creo que ese es un detalle que honra mucho a la izquierda, porque por encima de todo creo que la gente de izquierdas defendemos la humanidad, ¿no? Y todo el mundo yo creo que tiene derecho a equivocarse, ¿no? Entonces en este caso, no pensamos como mucha gente, no pensamos como ellos, pero ante la muerte injusta de una persona, yo creo que es la altura y creo que Fidel eso le honró. Por eso hoy estamos hablando de eso en esta mesa como un buen gesto. De hecho, la frase exacta es que le causó vacío y le dolió, y que le parecía más injusta la muerte. Está el lado ético que dice Beatriz, ¿no? Como ser humano, que Fidel además lo repitió después como alguien que fue, vamos a decir, un enemigo más formidable, que fue Reagan. Cuando murió también, algún comentarista radial en Cuba quiso celebrar espontáneamente, y Fidel incluso lo interrumpió rápidamente con una declaración diciendo que nunca celebramos la muerte de un adversario. Pero está también otro tema histórico, que es que a pesar de que Kennedy hereda esta invasión que finalmente se produjo, que es derrotada en Cuba y que la lleva a cabo a las 72 horas, a las 72 horas, sí, fue una gran victoria cubana, una invasión armada, inventada, financiada por Estados Unidos, que tenía muy malas intenciones. Tomaron una cabeza de playa en Cuba y declararon un gobierno en el sitio. De hecho, el gobierno que iban a poner se queda esperando sin saber qué pasaba, lo montan en un avión y en vez de trasladarlo a Cuba lo trasladan a Washington, donde se enteran que habían fracasado, porque en 3 días todo pasó muy rápido. Claro. Pero sucede que Kennedy había entendido que el proceso revolucionario cubano era tan profundo que había un grave peligro para América Latina. Y Kennedy empieza a decir: revolucionarios somos nosotros. Nosotros somos la revolución. Y crea un equivalente, la llamada Alianza para el Progreso, que destinaba apenas $20.000 millones a América Latina. Empieza a promover reformas agrarias, trabajo social, porque se da cuenta de que las condiciones no era Fidel el responsable, eran las condiciones de América Latina las que crearon la revolución cubana. Y empieza, en medio de todos los procesos, a establecer una especie de entendimiento con Cuba. De hecho, su asesor para América Latina se reúne con el Che Guevara en Uruguay, de lo cual, por cierto, hay un informe de Estados Unidos y nunca hay un informe cubano, porque el Che Guevara, que era un intelectual teórico que escribía, nunca escribió ese informe. Lo habló con Fidel, pero nunca se escribió la versión cubana de esa reunión. Sí existe la versión norteamericana, testimonialmente. Y
está el día que está conversando Fidel con un emisario de Kennedy para llegar a un acomodo y que respetara nuestra soberanía, que era nuestra principal condición, recibe la noticia que murió Kennedy. Por eso el dolor es no solo desde el punto de vista humano, sino de que podía haber un entendimiento. Y Fidel siempre sospechó que la muerte de Kennedy no fue un asesino aislado como la historia después recoge. Asesino que también después fue asesinado. Exacto. Él siempre sospechó de una conspiración, sin mucho otro detalle, pero sospechó que era imposible. Fidel era tirador, o sea, fusil, una guerrilla, ¿no? Y él decía que era imposible hacer 2 disparos tan rápido. O sea, de hecho, la comisión que investigó el asesinato de Kennedy fue a Cuba. Y compartió con Fidel y revisaron documentación con Cuba sobre eso. Pero efectivamente a él le dolió como un adversario que parecía que llegaba a un entendimiento con Cuba, su prematura muerte de la forma trágica que sucedió. Bueno, y hay un punto que a mí me parece que está relacionado, que es la inteligencia geopolítica de Fidel. O sea, siempre fue un líder muy inteligente en cuanto a las relaciones con el exterior. Y Kennedy ya no era el Kennedy que había ganado con los votos de la mafia, era otro Kennedy. O sea, Kennedy se desvincula de la mafia, se desvincula del Departamento de Estado, y de hecho, bueno, hay grandes teorías bastante elaboradas que plantean que son los que se lo cargan. O sea, quiero decir que al final nada está desconectado, ¿no? Y desde luego la política que se había planteado en ese momento y el giro que supone Lyndon B. Johnson después de que Kennedy sea asesinado muestran a las claras que Fidel muy inteligentemente había trabajado y había realizado las maniobras diplomáticas precisas para llegar a una situación, vamos a decirlo así, de no agresión. No, evidentemente de entendimiento no, porque Kennedy era un capitalista, era una persona que tenía una ideología muy definida, pero sí de no agresión, que evidentemente se truncó y para que continuase Vietnam, etcétera, etcétera. Es decir, eso tiene también una inteligencia, y desde luego también Fidel, hay un elemento que antes lo has mencionado, que yo creo que también tiene un punto ya personal, ¿no? Que es que él sufrió muchos atentados. Entonces 700 intentos de asesinato. Claro, o sea, él reconocidos, sí. Pues, o sea, quiero decir, entonces claro, también la vinculación humana, ¿no? De, bueno, es que este se lo han cargado con uno de los que me podían haber matado a mí de estos 700 cualquier día, ¿no? Matar a un presidente de un país es una cosa compleja, y él lo fue. Sí, tenía además una capacidad de análisis tremenda. Ha sido un hombre y esa capacidad de análisis es lo que le ha permitido a veces anticiparse a la ocurrencia de los hechos en la historia, o comprender las necesidades de tal o cual cosa, o de tal o cual país, una capacidad de análisis que algunos han confundido a veces con capacidad adivinatoria. De hecho, entre los cubanos es muy frecuente que te digan, no, que Fidel viaja al futuro y luego vuelve y nos lo cuenta, ¿no? Entonces, con esto dijo aquello de Cuba recuperará las relaciones con Estados Unidos cuando haya un presidente negro y cuando haya un papa latinoamericano, sí. Pues no, eso es cierto, pero lo ha demostrado a lo largo. Su capacidad humana y humanitaria también es cierto. Es decir, la Revolución Cubana ha sido sistemáticamente un ejemplo a nivel internacional, no solamente dentro del país, que lo podríamos entender cualquiera, sino a nivel internacional. Tremendamente humanitaria, solidaria, tal, en el campo internacionalista. Antes mencionábamos un poco así de pasada, tal, pero es verdad, lo ha hecho, y él lo entendió y ha aportado, la Revolución Cubana ha aportado misiones sanitarias o misiones pedagógicas a multitud de países del mundo, países que políticamente no estaban para nada alineados con las tesis o con las propuestas revolucionarias de Cuba, pero es igual, se les ayudaba igualmente, y en España, es decir, no es que hiciera la campaña de alfabetización en el año 61 en Cuba, ante esas cifras de analfabetismo tal que nos mencionaba Eugenio, sino que es que hasta hace 4 días y medio, como te puedo decir, que no hace ni, no sé, no quisiera equivocarme, pero del orden de 6, 7 años como mucho, el programa de Yo Sí Puedo cubano para enseñar a leer y a escribir y tal ha tenido un efecto estupendo en las 3.000 viviendas en Sevilla. Que es que en Sevilla, es decir,
y esa capacidad no me gusta a veces porque te puede la memoria llevar a equívocos, pero bueno, yo quiero recordar que hay una frase de Fidel que es del año 61, en el que ya dijo que Cuba, si un día es, lo será por sus hombres y mujeres de ciencia. Y hoy es cuando estamos viendo que, independientemente de todo esto que nos venden, y que es verdad y que está bien, no sé, pues la economía que pueda aportar un desarrollo turístico en Cuba, no sé qué, Cuba tiene las grandes fuentes de financiación hoy, o por las más grandes, no es que sean muy grandes, pero las que se dan, gracias a sus hombres y mujeres de ciencia. Está a la vanguardia del mundo, pues en farmacología, en biotecnología, en 50.000 historias, y esas vacunas luego las regala, las da, las hace llegar a donde es preciso, tal. Que en el año 61, con lo que les estaba cayendo a los cubanos y tal, tuviera esa capacidad de decir, vamos a ver, nosotros no tenemos grandes materias primas, no tenemos tal, la necesidad nos obliga prácticamente a ser una isla monocultivo, porque si tenemos un solo cliente, pues solo tenemos una cosa que cultivar, azúcar o tabaco, en fin. Y dijo, no, este país un día, si no tenemos petróleo, ni oro, ni diamantes, ni no sé qué, serán sus hombres y mujeres de ciencia los que hagan este país. A Fidel nunca le gustó hablar de su vida personal, es algo que siempre fue tabú, que no quería que se hablase de él, y de hecho mencionaba que era por motivo de que prefería que se hablase del proceso revolucionario, de la revolución y no tanto de él. Es algo que con los líderes internacionales comunistas o marxistas pues ha sido distinto. En cambio con Fidel Castro, bueno, de hecho en Cuba no hay ninguna estatua de Fidel, no hay ningún pueblo o ciudad que tenga el nombre, o ninguna calle que tenga el nombre de Fidel Castro. Esto es también interesante a destacar, porque el culto a la personalidad siempre se ha hablado en los grandes líderes comunistas, y con Fidel Castro no pasó. Bueno, yo creo que tiene que ver con lo que decíamos antes, ¿no? Es que es un cambio de paradigma en el modelo cuando ya hay, digamos, una deriva más conservadora en el campo socialista, pues ese golpe de aire fresco, imprescindible y necesario que trae Fidel. Y que yo creo que tiene que ver, y aquí voy a hablar un momento del presente porque me apetece soltar esto, que es algo que tenemos que hacer. Por ejemplo, yo en las sedes del Partido Comunista creo que hay que quitar a los muertos cuanto antes y demás, y que sean lugares donde va la gente y donde va el pueblo a divertirse y a pasárselo bien, ¿no? Y no esta cosa folclórica, litúrgica y un poco de iglesia que tenemos a veces en el comunismo de rendir culto al líder, y es un poco pesado ese asunto. Y yo tengo mis santorales y en mi casa sí los tengo, o sea, en mis paredes y tal sí los tengo, pero otra cuestión es cómo trabajamos eso de cara afuera, ¿no? Y Fidel siempre fue un líder para el pueblo, no para mi revolución, no hacia adentro, sino hacia afuera. Y yo creo que eso es algo que, desde luego, de lo que tendríamos que aprender muchísimo, también ahora en momentos en los que hay un culto al líder renovado en algunas organizaciones, ¿no? Yo creo que se puede definir todo en una palabra: coherencia. No es la base de esta ideología que creo que compartimos, la de considerar al hombre el centro de todo y el principio y el fin de todo. O sea, me refiero, ni dioses, ni reyes, ni amos. Por lo tanto, la coherencia de uno mismo es un poco, perdonadme igual si relajo el debate de intensidad, pero la vida de Brian, ¿no? Cuando el pobre va diciendo que me dejéis en paz, que no soy yo, y todos quieren la zapatilla, la sandalia. Pues a veces, desgraciadamente, pasa eso, ¿no? Que incluso en aquellos lugares donde políticamente se está dando un discurso, luego esas propias personas están deseando aplaudir a un líder que es lo más incoherente y lo más absurdo. Entonces, es muy importante que precisamente coherencia como la de Fidel, y cuando se habla, o cuando creo que poca gente conoce, y desgraciadamente a veces se lleva a un extremo que nadie conoce a lo mejor, que cuando empezaron los procesos de nacionalización y de expropiación, el primer sitio donde metió mano Fidel fueron las propias tierras de su familia, que su padre decía: la madre que me parió, si lo eduqué para ser abogado y que defendiera los intereses de la economía familiar, y lo primero que ha hecho este tío ha sido expropiarme las tierras, vaya, por Dios. O sea, me refiero
que si la gente conociera un poquito, ahí hay mucha coherencia detrás, pero claro, hay que tener cuidado, y él mismo era consciente de luego crear ídolos que al final mitifican, y además es otra vez la inteligencia de estrategia. Si tú creas una deidad, le estás poniendo a tiro para que se la carguen. Ernesto Guevara era muchísimo más egocéntrico y mucho más ególatra. Él ya desde antes de conocer a Fidel había escrito en su propio diario que él iba a triunfar como líder de masas. Le tuvieron a huevo para cargárselo. Estos dioses muchas veces, y yo, vamos, soy una fan del Che Guevara, siendo una incoherente con lo que estoy diciendo, pero es coherencia, y eso es lo que nos falta. Y muchas veces, si queremos que el discurso cale, hay que ser conscientes de que hay que dar ejemplo cada día con ello. Bueno, este asunto sobre el culto a la personalidad y Fidel, yo creo que una de las cosas que más intentó que no sucediera es que el proceso dependiera de una persona, ante el temor real de su desaparición física, sin desconocer su capacidad de liderazgo y la impronta de él, que significaba mucho, o sea, su poder de convencimiento, de que la gente lo siguiera, pero evitar que el proceso dependiera. Y de hecho, una de las cosas que logra la Revolución Cubana, para nosotros los cubanos, lo digo como cubano, es que muy fácilmente cada cubano te puede hacer una historia personal epopeica. O sea, de pronto nosotros, y lo digo sin vanidad y chauvinismo, pero de pronto los cubanos empezamos a participar en procesos mundiales que desconocíamos. Y somos protagonistas, no es Fidel solo. O sea, ya te digo, no son 25.000 médicos cubanos en el mundo dando servicios de salud. Eso, cada uno de esos te hace un libro, es una historia personal preciosa, porque es protagonista de su propia historia. Y Fidel, una de las cosas que le preocupa es que el proceso sea solo una persona y que todo esté acomodado hacia él y desaparezca. Y va más a la idea de un pueblo, cada uno siendo su propio líder. Y de hecho, otra de sus características es romper con la burocracia. Él es el presidente que pasa por encima de las autoridades, de los ministros, y habla con el más bajo nivel, que habla con el campesino, que se te pierde y aparece en la noche en donde sea, y se mete y pregunta y vuelve a preguntar hasta que te vence preguntando, él no para de preguntar. Entonces, eso no puede funcionar después con una estatua. O sea, dice, no. Y de hecho, anunció el presidente cubano, tras su fallecimiento, que iban a hacer un proceso legislativo donde se prohibiera una estatua, un parque, lo que sea, con su nombre o dedicado a él, porque fue su voluntad. Pero lo vamos a hacer en un acto legislativo para que quede, porque puede haber muchas iniciativas de bondad, o sea, no de mala voluntad, de reconocimiento, por el cariño, etc. Pero él le preocupaba que el proceso dependiera solo de una persona, sí de todas, pero no de una. Y ahí está un poco su contradicción con que solo yo, solo a mí, cuando yo desaparezca, el temor de cuando Fidel desapareciera, que nos caíamos a pedazos y que todos nosotros somos unos corderos que seguimos una persona y que el día que muera los corderos no saben qué hacer. Él lo demuestra con esto, es decir, no hagan una estatua, sigan ustedes con lo que han logrado. Él no ha creído nunca en el culto a la personalidad, e incluso pues lo ha dejado en su legado póstumo, tal, dicho que ni una estatua ni nada. Y lo ha logrado, una vez más. Es decir, yo creo que en efecto, si así lo disponen, además legislativamente y tal, pues no habrá una estatua, ni una calle, ni una plaza con el nombre de Fidel. Sí, pero creo que hemos visto los millones. Perdón por interrumpir, creo que hay una calle de Fidel en Marinaleda, no lo sé. Sí, nuestras leyes no son extraterritoriales. Sí, claro. Ahí ya no. Pero vamos, él al final ha logrado su objetivo, y era cuando veíamos en las imágenes en Cubavisión y tal la despedida, el séquito del orquesta de Fidel, donde todo el mundo lo que gritaba es: yo soy Fidel. Era la recomendación que él ha hecho siempre a su pueblo: sé tú, tu propio dirigente, tu propio líder en cada momento, ante cualquier circunstancia. Sí que quería preguntar acerca del periodo especial. Sé que nos queda poco tiempo, pero hay alguna cuestión que es imprescindible. El periodo especial, el momento en el que cae la Unión Soviética, en el momento en el que pues Cuba se encuentra sola frente al imperio, como también dijo Fidel. ¿Qué ocurre y cómo se afronta ese periodo? Un periodo en el que Cuba sufre las enormes consecuencias de la caída del bloque socialista.
periodo especial es una crisis económica muy profunda. Imagínate tú perder el Producto Interno Bruto cae 34,8%, casi 35%, de la noche a la mañana. Prácticamente una guerra, o más. Y desde luego que obliga a Cuba a transformar su paradigma, porque había un modelo muy cercano a que se practicaba en la Europa del Este, pero basado en que es un proceso profundo que compromete la soberanía nacional y el desarrollo social al mismo tiempo, se logra un consenso entre una crisis muy fuerte en que los cubanos fuimos afectados por esta terrible caída de la economía. Y se toman medidas que buscan conservar los logros de la revolución, lo que conserva su base social más amplia, y medidas paliativas que no hubieran querido haberla tenido que tomar, pero buscando reanimar la economía, buscar nuevos socios internacionales y contra nuestros propios recursos salir adelante. Eso coincide al mismo tiempo con que el bloqueo y las sanciones de Estados Unidos se recrudecen. Claro, o sea, nosotros le decíamos el doble bloqueo. O sea, para los que querían vernos caer era la oportunidad de oro. Si por allá no tienen quien los ayude, es el momento de apretar, y eso es lo que hace. Y nosotros salimos de esa crisis. Por lo tanto, mi convencimiento de que el futuro de Cuba es el socialismo está demostrado en la crisis de los 90, llamado periodo especial. Bueno, yo creo que el periodo especial fundamentalmente es un reto para la Revolución Cubana en el momento en que se produce, ¿no? El hecho de que ahora mismo, por ejemplo, se cayese todos los países con los que comerciamos en España y que todas nuestras relaciones preferentes de comercio, de intercambio de productos, de importación-exportación, de repente de la noche a la mañana desapareciesen, supondría un colapso en la economía de cualquier país. O sea, es decir, Cuba no está al margen del resto del mundo y con eso se interrelaciona. Es la época más difícil de la Revolución Cubana, es la época más compleja, en la que se toman decisiones, como decía antes al principio del programa, muy pragmáticas, algunas de ellas discutibles, pero yo creo que uno de los elementos que el propio Fidel y que la Revolución Cubana siempre planteó es que la crítica es necesaria y la autocrítica es imprescindible, y algunas de ellas discutibles, pero en cualquier caso en una situación de extrema necesidad y casi yo me atrevería a decir de total excepción, ¿no? Entonces, en mi opinión, en ese elemento lo más positivo que se produce en la época del periodo especial es como desde la dirigencia revolucionaria, desde los órganos de dirección del gobierno, lo que se plantea es siempre la prioridad para mantener los grandes logros, ¿no? Sanidad, educación. Yo recuerdo hablar con gente en Cuba y me decía, lo que nunca faltaba era comida para los niños y para los ancianos, nunca faltaba, es decir, como que había una gran priorización de los sectores a los que había que trabajar porque no cayesen en la exclusión, y también tiene una parte negativa que es la del cambio de paradigma que mencionaba Eugenio, ¿no? Como de pronto, pues en cierto modo sí que hay una penetración del sistema capitalista, no en el sistema cubano, pero sí en otra forma de generar economía, ¿no? Pero claro, es que eso es el fin de un modelo social y político en una parte del mundo enorme, ¿no? En Corea también la Ardo Marcha, que se llama. Claro, sí, o sea, ¿no? Y en general los países que continúan, excepto China, que ya había iniciado un proceso muy distinto después de la muerte de Mao, se encuentran en una situación complicadísima y muy compleja, no solamente Cuba, ¿no? Sino también Vietnam, etcétera, que tienen que cambiar completamente el paradigma y caminar hacia otra senda, ¿no? Y ahí es donde yo creo que la frase que podría resumir ese periodo es de Fidel, cuando dice lo de para un paso, no recuerdo bien la frase exactamente, pero es un paso atrás ni para tomar impulso, ¿no? Es decir, la revolución tiene que continuar, el socialismo tiene que continuar, y lo que tenemos es que adaptarnos, eso sí, inventarnos, que es una palabra muy cubana, lo del invento, inventarnos cómo desarrollar nuestro propio modelo, porque estamos solos. Yo creo que una de las claves es, uno de los pilares del socialismo es el internacionalismo. ¿Qué sucede cuando se rompen las alianzas? ¿Qué sucede cuando te están bloqueando? Pues que el proyecto socialista no puede avanzar. Es que cuando a la gente se le trata de explicar el proyecto socialista que ha cosechado tantos logros en Cuba,
Sí, pero es que en realidad, tú fíjate, ¿no? En este momento, en este periodo, la situación de pobreza en algunos casos, de escasez de, pues sí, de escasez de recursos de petróleo, que eso conlleva a su vez un recorte en las posibilidades de transporte, en la propia industria se ve frenada, tienen que evolucionar en otros sistemas agropecuarios, tienen que desarrollar otro tipo de cuestiones. Claro, eso visto desde países económicamente avanzados, industrializados, parecen economías que no están en un desarrollo. Claro, si tú les explicas que para mantener un sistema socialista es necesaria la cooperación internacional, el hermanamiento con otros países, que si tienes un boicot continuo de una potencia mundial como es Estados Unidos, que te mata literalmente de hambre, que además no solo es él, es que además Estados Unidos ejerce presión sobre otras potencias que a su vez a ti no te van a poder abastecer porque te está bloqueando, de eso va el bloqueo. Entonces, ¿cómo podemos hacer posible un proyecto socialista si no tenemos en cuenta la dimensión internacionalista? Y esto es muy importante porque cuando hablamos de globalización, las multinacionales lo tienen muy claro. Por eso les va de maravilla, porque su perspectiva es global. La izquierda, el problema que tiene es que lo tiene muy complicado para trabajar de una manera global. Claro, es que es la clave. Nada puede funcionar en este planeta si no es internacional. Nada. Y por lo tanto, el efecto, ¿cuál ha sido el problema? Y quizás en algunos sentidos la catástrofe o el hecho de que no pueda salir como debería el proyecto socialista en Cuba. La culpa no es de Fidel, la culpa no es del socialismo. La culpa es de un sistema internacional que está fundamentalmente basado en los pilares del capitalismo, de la competencia en lugar de la cooperación. Ahí está la clave de por qué estos proyectos no pueden avanzar. Pero como bien habéis señalado antes, la educación, la nutrición infantil, la sanidad, incluso en estos momentos de tanta carencia de recursos, eso no se tocó jamás. Sin embargo, en países como en España, y vuelvo porque creo que es importante en esta charla trasladarlo a la realidad, a día de hoy, económicamente creo que estamos muy bollantes, aquí no tenemos recortes de gasolina, etcétera, etcétera, las industrias parece que funcionan, sí tenemos problemas de malnutrición infantil en España, tenemos problemas sanitarios y tenemos problemas de educación. Fíjate, para que luego me digan, es que Cuba no es una democracia. Bueno, a mí igual una democracia sí o no, vamos a ver dónde podemos estar mejor atendidos y dónde tenemos determinadas cuestiones garantizadas. Sí, fue la década de los 90, el periodo especial fue una crisis tremenda, ¿no? Antes decía pues que si tienes un solo cliente, pues le vendes lo único que te pide y eso es lo que pasó y hubo que rápidamente tomar medidas de auténtica emergencia, ¿no? Y empezar a quitar el monocultivo para poder cultivar cosas que te permitieran el autoabastecimiento. Pero claro, cuando hay una idea revolucionaria al frente y cuando hay un pueblo que se ha convencido de todo eso, pues lo decía, a ver, hay que salvar la revolución. Y la revolución se salvó. Y la revolución se salvó porque millones de cubanos arrimaron el hombro, las pasaron canutas, fueron tal, se tuvieron que tomar medidas. Pero bueno, se salió adelante. Y no solamente se salió adelante, sino que una vez más los dirigentes revolucionarios pues encontraron la fórmula con Fidel al frente tal pues para ir rompiendo años más tarde esa situación, ¿no? Y llegamos a la década ya de la primera década del siglo presente y entonces bueno pues aparece Fidel junto con el comandante Chávez y empiezan a crear el tema de los países del ALBA y el UNASUR, tal. Y en Cuba internamente se realiza un proceso que muy pocas personas aquí en la calle, en España, lo conocen, que es el tema de los lineamientos, pero que es fantástico. Hay una propuesta ideológica, económica, social, tal, que realiza el Partido Comunista de Cuba, pero que lo pone en manos de todos los ciudadanos y todos participan en la discusión y en la corrección y en la ampliación de esos lineamientos, de esas propuestas. Y de hecho... Y el señor embajador me puede corregir en cualquier momento si me equivoco otra vez con las cifras o con tal, pero cuando todo eso se ha discutido en todos los sitios, en cada fábrica, en cada centro de estudios, en cada comunidad de vecinos, en cada tal, regresan las propuestas que se han adoptado en cada una de las asambleas populares
Y aproximadamente, bien, bueno, vamos a decir que aproximadamente el 60% del texto original se mantiene. Confío mucho en los camaradas cubanos y sé que no, los autóctonos sí saben hacer las cosas bien. Pero hay un 30% pues, que han sido modificados, enriquecidos o con aportaciones o tal. Y hay además un 10% de cosas que no planteaba el documento, que ha surgido en la discusión de las bases donde se han discutido los lineamientos y tal, por intelectuales, obreros, campesinos, cada uno en su ambiente, y que rápidamente el partido y posteriormente el Congreso de Cuba lo asume como propuestas y las toma. ¿Cómo coño no vas a empujar esa idea? Si es la tuya, es la que tú has discutido con tus vecinos o con tus compañeros de trabajo. Eso es una revolución en marcha, claro, eso es una revolución participativa, eso es una democracia, en fin, pues de verdad que ya me gustaría a mí, claro. Recuerdo que unos familiares que yo tenía fueron a Cuba cuando el periodo especial y dijeron, bueno, hemos visto muchas necesidades, de hecho fueron a hacer un documental y uno de los cámaras, pues hubo gente que le pidió bolígrafos o cuestiones así, pero en cambio hablabas con cualquier persona y el nivel cultural que había en Cuba no era ni imaginable al nivel cultural que hay en el resto de países del primer mundo. Más en concreto para Eugenio, pero me gustaría también que el resto opinasen, quería preguntarte acerca del sistema electoral cubano. Es muy desconocido en España y en Occidente en general. Cuando se habla de Cuba, bueno, pues es una dictadura, etcétera, etcétera. Pero en cambio hay un sistema electoral. Sí. ¿Cuál es el sistema electoral cubano y cómo funciona? Bueno, en sentido general te digo que el sistema político cubano responde a una tradición histórica y también a una coyuntura histórica. ¿Qué tradición? Bueno, en Cuba fuimos colonia de España 406 años y se creó un partido político que es una especie de frente único para lograr la independencia verdadera de Cuba. No se logró, ¿por qué? Porque intervino Estados Unidos. Y durante 60 años, además de ocuparnos 3 años, en ocasiones cuando intervenía, durante 60 años en Cuba hubo un sistema de varios partidos políticos donde dominaba Estados Unidos. Y los cubanos no podíamos gobernarnos a nosotros mismos. De manera tal que hay una tradición histórica de la unidad de la necesidad de la unidad de los cubanos, que solo se logra con un partido que funciona más bien como un frente único, un frente nacional para garantizar la soberanía de Cuba, que parece ahora una mala palabra decir eso, que hablan de soberanía, ¿no? Eso parece que estamos hablando de los reyes, que eran los reyes, los soberanos, no, pero para Cuba eso es un tema muy... Sí. Nosotros la plena soberanía la alcanzamos apenas hace 55 años. Entonces, en esas condiciones, en Cuba, el sistema político anterior de participación libre, entre comillas, de libre concurrencia de partidos, estaba muy desprestigiado. Como he dicho antes, se destruyó a sí mismo. Y es necesario crear un nuevo sistema donde hay una participación popular efectiva y más activa. Que después de sucesivas transformaciones llegamos al que tenemos ahora. Es un sistema que tiene un parlamento que legisla como los otros del mundo, donde se hacen las leyes fundamentales, cuyos miembros son elegidos a partir de un proceso inicial en los barrios, en la cuadra, donde no es el partido quien designa quién va en la lista, eso de cabezas de lista, esos son términos que nosotros no dominamos. O sea, no hay un lugar oscuro donde se dice, bueno, fulano, la gente en su área elige a sus líderes. Si tú me quisieras criticar a nuestro sistema, me diría que, bueno, tiene muchos problemas, pero funciona en base a los méritos de la gente, no en base a tradiciones, hijos, primos, dinero. Funciona en base a quiénes son los que eligen, los que se han destacado en diferentes áreas de la sociedad, los que tienen capacidad real de liderazgo, que la gente lo identifica como su líder comunitario, como el que enfrenta los problemas. Es que en Cuba tener responsabilidades es un problema. O sea, en Cuba no es un beneficio ser un diputado. Un diputado tiene más responsabilidades, una remuneración escasa y una gran responsabilidad ante el pueblo, con una gran vergüenza además de enfrentar problemas que son muy serios. Pero el sistema elige a la gente, no por candidatos que elige el partido o que selecciona, designa el partido. Por ejemplo, yo me he sorprendido en algunos países las listas de suplentes. La gente no sabe quiénes son los suplentes. Si fallece un diputado, después un suplente no sabe quién es. De hecho, he hablado con algunos que no saben quiénes son sus suplentes, ellos mismos. O sea, yo, en otras palabras, no me gusta criticar otros sistemas, porque yo creo que todos los países han llegado a lo suyo por sus contextos históricos, como yo pido que respeten el mío.
Y cada uno tiene sus derechos, los pueblos determinados. Nosotros no, nosotros somos unos herejes que no nos permiten llegar a nuestras propias conclusiones. Otros tienen todas las virtudes. A Bolivia le critican la reelección, sin embargo en Europa todos los países hay reelección. A Venezuela le critican no sé qué, y la única elección o la segunda elección que han perdido tiene el 42% de la asamblea, y dice que tienen que irse. Oye, con 42% de Europa viene casi todo el mundo. Se viene con 20 y pico, claro. Y con 30 y no sé qué. Entonces, ¿y yo a dónde voy? El sistema nuestro necesita perfeccionarse. Necesita un mayor control del Parlamento de los ministros. Necesita un proceso más participativo. ¿Qué ha dicho nuestro presidente? El partido tiene que ser más democrático. Tiene que ser más. Las discusiones del partido tienen que ser más fuertes, más serias, más profundas, sin que le tengamos miedo a la diferencia, respetar las opiniones ajenas. De hecho, el presidente Raúl Castro encabezó un debate popular en Cuba que dijo: las reglas del debate son que todo el mundo puede decir lo que quiera y nadie lo puede rebatir. ¿La regla cuál era? Vamos a discutir este documento. Tú decías lo que tú querías y yo no voy a decir, yo estoy en contra de lo que dijo él. No, yo decía lo que yo pensaba, pero para evitar que un jerarca superior pudiera aplastar tu opinión. Tu opinión fue tomada en cuenta y de hecho hubo opiniones que una sola persona en Cuba la dijo, que fueron recogidas en un documento y llegaron hasta el presidente y el presidente las tomó en cuenta. Y modificaron el programa inicial que se presentó. Repito, es un sistema que obedece a una coyuntura histórica muy especial, incluida que hay un país frente al nuestro que tiene una ley vigente hace 2 años, por ejemplo, no te hablo de los 40, que dice en su ley, la ley Burton dice, y puedes leérsela, para que en Cuba haya un gobierno democrático, tiene que haber unas elecciones donde participen múltiples partidos políticos y todos los candidatos tienen que tener el mismo acceso a la radio, la televisión y los medios de comunicación, el mismo, que ni ellos lo tienen. Pero es curioso, después de como otras 10 características hay una que dice, y en ese gobierno democrático, después de cumplir estas 10 condiciones, no pueden salir electos Fidel Castro y Raúl Castro. Dice los nombres de ellos. O sea, te está diciendo, puedes hacer las elecciones más democráticas del mundo, igual que las mías, o mejores que las mías, que no son democráticas. Ya sabemos que se puede ganar 3 millones de votos más que otros y no ser el presidente. Igual que lo ganó, igual que perdió Al Gore cuando ganó 590.000 votos más que Bush. Pero además de eso, después que hagas todo eso, ni se te ocurre elegir a 2 personas que se llaman Fidel Castro y Raúl Castro. Entonces te das cuenta que es falso la discusión sobre la democracia cubana, la dictadura, todo es que nosotros hemos cometido el pecado de hacer lo que hemos querido. Y por romper esquemas, nosotros fuimos aislados en América Latina, fuimos suspendidos de la OEA y terminamos con el presidente Obama diciendo, nuestra política hacia Cuba nos ha aislado en América Latina. Así terminó esta historia. Y por eso tenemos que modificar la política, porque la política de bloqueo la ha hecho años el pueblo cubano, que es lo que venimos diciendo hace 55 años, lo ha dicho las Naciones Unidas, nos ha aislado de América Latina y no hemos logrado nuestro objetivo, que es derrocar al gobierno. Así, muy cándidamente. Todos los años se vota en contra del gobierno. Bajo esas condiciones nosotros estamos en un contexto muy especial. Nosotros, imagínense España rodeada de países que lo bloqueen. Imagínense Alemania con un bloqueo de España, o Francia, y que esa frontera estuviera llena de minas, como porque Estados Unidos ocupa territorio en Guantánamo, claro, que se nos olvida. 115 kilómetros cuadrados de nuestra soberanía nacional ocupados contra la voluntad del pueblo cubano por Estados Unidos, una base militar en nuestro país contra nuestra voluntad. Y nosotros contra eso, ¿tú crees que nosotros vamos a venir y decir, vengan, entréguense, vamos a hacer un partido que va a ser financiado por Estados Unidos, como hoy financian a grupos ilegales en Cuba, y vamos a hacer el libre juego, como ellos dicen, tiempo en la televisión, que eso no se cumple en ningún lugar, ¿no? Que si no tienes 1.000 millones de dólares no puedes ser presidente de Estados Unidos. Y después de eso, si nos antoja, después de cumplir eso, elegir a Raúl Modesto Castro Ruz presidente, ellos van a decir, no es una democracia, porque a Raúl Castro no le toca ser presidente. Mire, nosotros tenemos en unas condiciones diferentes, que yo creo que nunca existirían, porque la latitud geográfica es terrible, nosotros pudiéramos ser un poquito, adaptarnos. Pero este es el sistema que le ha funcionado a Cuba, para que los cubanos decidamos y digamos la verdad. La herejía de decir la verdad que ha cometido Cuba en el mundo nos ha costado cara, pero la hemos dicho y no nos vamos a arrepentir. Y pararnos donde sea y decir, esto es así, aquí hay una hipocresía. Como decía Fidel, podrán matar a los hambrientos, pero no al hambre. Solo decía Fidel como una valentía. Si a usted las bombas pueden matar a los hambrientos, pero no van a matar el hambre, no van a acabar con el hambre. Y seguirá siendo miseria siempre usted ocasiona una guerra y no transforma los sistemas como debe ser. Yo creo que cuando se habla de democracia o de dictadura, desgraciadamente la gente no se da cuenta de que la democracia absoluta no existe.
A ti te cayó una, de hecho, por... Bueno, sí, claro, yo fui trending topic por decir Cuba no es una dictadura, pero cada X tiempo lo vuelvo a decir, entonces se pican mucho en las redes y yo le digo, oye, que lo vuelva a mantener. De hecho, lo que decíais antes, ¿no? Cuando Europa cambia de señal, cuando de repente pues van los Rolling a tocar allí y entonces la gente ya se pone muy moderna. O sea, cuando empiezas a ver, cuando va el Papa, ¿no? Ya Cuba no está en dictadura, ¿no? Ya parece que... Benditas dictaduras como la de Venezuela, ¿no? Que pierden las elecciones. Eso lo dije, digo, jolín, madre mía, qué gusto, ¿no? En la Asamblea Nacional en la Asamblea Nacional han perdido con las urnas. Sí. Pero ¿cuál es el problema? Que la gente no entiende muchas veces que se puede ser más o menos democrático, hay rangos. Pero si nos ponemos a comparar realmente, como decía el embajador, en España realmente vivimos en una dictadura o en una democracia. Vamos a hablar claro. ¿Qué es la libertad de un individuo? Si aquí no eres libre si no tienes dinero en el bolsillo, si no tienes la posibilidad ni la igualdad de condiciones que el de al lado, dependiendo de la familia en la que nazcas, de las posibilidades económicas que tengas. Es una dictadura, un país donde realmente da lo mismo en la cuna en la que hayas nacido porque vas a tener las mismas oportunidades que el de al lado para ser un doctor en ciencia, para descubrir una vacuna, para que esas vacunas, como acaba de pasar ahora, sean enviadas a Siria en lugar de la venta armamentística. Es que al final, como se señalaba aquí, es vender una propaganda continuamente, que además yo, cada vez que tengo la posibilidad de dar alguna charla, hablo mucho de la influencia de los medios de comunicación y le pregunto a la gente cuál es la imagen mental que tienen de Cuba o de Rusia, ¿no? Los perros comunistas, con perdón. De Rusia y de Cuba, justo pero, el programa anterior de Rusia claro, y el de pero yo el le de pregunto Cuba a la aquí. gente, y ustedes, no me lo digan, piénsenlo, no me lo cuenten, ¿qué piensan? Mal rollo, ¿verdad? Salvo Caribe tropical y tal, pero estoy hablando de sistemas políticos. Mal rollo. ¿Cuántos de ustedes han estado en Rusia o en Cuba? Ninguno. Y justamente las personas que conozco, que lo conocemos de primera mano, cambia mucho la visión. ¿Qué es lo que pasa? Que la información nos llega a través de lo que nos llega. Los medios de comunicación, su influencia, quién está detrás de los medios de comunicación. Y para terminar con mi intervención, no hay un solo medio de comunicación, digo, ni uno solo en España que sea progresista, ni uno. Incluso los que la gente consume pensando que son de izquierdas o pseudo de izquierdas están financiados por la derecha. En este país, la derecha es la que administra la información a la gente progresista para que sean progresistas de la manera que a la derecha le interesa. Por lo tanto, va siendo hora de que se sepa que posiblemente Cuba a lo mejor no es una dictadura y que a lo mejor la gente tendría que pensar que igual España quizá no sea tan democracia como muchos se piensan. Lo que dices, de hecho, el Grupo Planeta tiene el 40% de las acciones de A3 Media y es a su vez los dueños del diario La Razón. Y los Soros tiene algo que ver también en ese grupo. Sí, no, es que nos han estado vendiendo, por lo que decía Beatriz, aquí me han llegado a decir, aquí hay libertad de prensa, porque vas al kiosco y hay 200 periódicos diferentes. Digo, sí, pero ninguno critica el sistema. Ninguno, jamás. Porque el periódico es privado, es mío y aquí se publica lo que a mí me da la gana. Y punto. Y ahí se acaba la discusión democrática que puedas tener sobre los medios. Entonces, como son esos medios los que te están informando de lo que ellos consideran que es la realidad en Cuba, tal, pues te venden lo que te venden. Pero lo cierto es que, lo explicaba el embajador, allí, no, es que solamente hay un partido. Eso es una dictadura porque hay un partido. Dice, sí, pero es que ese partido, que es el único que hay, porque así lo han decidido los cubanos, no postula ningún candidato, ninguno, lo tiene prohibido. Los candidatos son, pues eso, los que eligen los vecinos en función de sus cualidades personales, profesionales, intelectuales, laborales, lo que sea. Y además, en esa dictadura hay un arma que yo reclamaría para este país tan democrático en el que me toca vivir y tal, que es la posibilidad de que cada 6 meses los candidatos vayan a rendir cuentas ante sus electores diciendo, pues esto es lo que he hecho, esto es lo que pensaba hacer pero todavía no he podido, o esto que os dije que iba a hacer no lo voy a hacer pues porque no me da la gana, tal. Y ellos tienen la capacidad, los propios electores, de revocar a ese candidato y de revocarlo. Imaginaros, que se imagine quien quiera, solo por un momento, qué hubiera ocurrido en este país si tuviéramos la capacidad de revocar a los políticos que no han cumplido sus programas, porque han traicionado las aspiraciones que tenían los votantes en el momento de depositar la urna, o sea, la papeleta con su nombre. En fin, en Cuba también nos han vendido, claro, que Fidel designó a Raúl. Y no es verdad. Raúl fue elegido por la Asamblea Nacional.
Aquí sí hay designaciones. Por ejemplo, yo no he tenido en este país tan democrático como cualquier otro, quiero decir, que tiene el sistema, el que tiene, mientras no se cambie, o tal, el que sea, el que nos hemos dotado. Y ya voy sumando algunos años. No he tenido ocasión de votar por el jefe del Estado. Nunca. De hecho, nunca. Pero además es que me sé los resultados de las próximas generaciones. O sea, eso sí, es fácil. O sea, ya se sabe quién va a ser jefe de Estado si no cambia el sistema. A no ser que salga chico. O sea, si no... De todas maneras, yo, que Eugenio nos contradiga, si no, pero al menos en la anterior elección, más de la mitad de la gente de la Asamblea del Poder Popular no era del partido. O sea que eso es un elemento interesante, ¿no? Yo digo solamente una cosa sobre este tema. Democracia no es lo que nos venden todos los días en los periódicos que es democracia. Democracia es que el pueblo sea dueño de su destino. Y yo creo que dentro de las imperfecciones que puede haber en la democracia cubana, está mucho más cerca al pueblo de decidir su destino que lo que estamos aquí en España, por ejemplo. Esto evidentemente choca de bruces contra el discurso ideológico hegemónico que nos han construido y que nos han metido en vena esos medios que decía Bea que obedecen al poder, y que el otro día, para el que no la viera, la entrevista a Cebrián dejó bastante clara cuál es el origen de los medios en este país y cómo han construido un sistema y un consenso ideológico. Somos establishment y cada vez somos más establishment. Claro que sí, sí. Y es cierto. Toda la carrera. O sea, no, pero oye, yo agradezco que Cebrián sea tan sincero, ¿no? Me encantaría que el resto lo fueran, ¿no? Es maravilloso. También dijo que era de izquierda, se vino arriba. Se vino muy arriba. Ya como última pregunta, para que no se alargue, me gustaría preguntaros qué ocurrirá en una Cuba sin Fidel Castro. Antes decíamos que Fidel no quiso nunca que se hablase de él de forma individual, sino que se quería que se hablase del proceso político, se hablase de la Revolución Cubana, pero esta incógnita ha existido durante mucho tiempo. Es decir, se ha dicho que cuando Fidel Castro muriera, pues iban a pasar X cosas. ¿Qué creéis que ocurrirá en una Cuba sin Fidel? Fidel dijo también que, en una entrevista, que he estado documentándome para ello, que hemos hecho muchas reformas, pero no pensamos dirigirnos hacia el capitalismo. ¿Creéis que hay temor a una nueva perestroika, al fin del socialismo en Cuba? ¿Aquí o allí? En Cuba. Aquí ha pasado una cosa tal vez no pronosticada entre nuestros enemigos, adversarios, críticos o en fin, los analistas que veían a Cuba. Se decía, el socialismo en Cuba caerá el día que muera Fidel, basado en el concepto de que Fidel iba a ser presidente hasta el último día. Hace 10 años Fidel dejó sus cargos de Estado en Cuba, cuando se enfermó. Y entonces ya empezaron los pronósticos a balancearse. Seguían diciendo que la solución era biológica, una forma grosera pero científica de decir que cuando murieran las cosas cambiaban, porque ya no se podía de otra manera. Entonces durante 10 años el presidente cubano actual dijo y le consultó al pueblo: yo las decisiones fundamentales se las voy a consultar a Fidel, aunque él no ostente los cargos de gobierno y de Estado que tenía. Y uno supone que eso sucedió. Pero dejamos nosotros durante 10 años de tener a Fidel como antes, omnipresente, participaba en las reuniones, llegaba, o sea, en otras palabras, nosotros nos acostumbramos durante 10 años a que funcionara el país sin la presencia formal de Fidel en cargos, aunque físicamente estaba y desde luego que participaba, recomendaba. De manera tal que ya esa pregunta puede tener una respuesta ya, porque ha pasado 10 años. Aunque su presencia era también como un muro defensivo para los cubanos. Uno sentía siempre que en Cuba siempre había aquella cosa que los cubanos decían, cuando Fidel se entere de esto, ¿qué va a pasar? ¿No? Porque la reacción de Fidel, ¿cuál será? ¿Por dónde saldremos? Y esquivó y fue victorioso en muchas trampas. Innumerables. No solo contra su vida, sino contra la de todos nosotros. Y la fue sorteando. Y eso es luego que su experiencia, su trayectoria impone para nosotros una ausencia importante. Pero por suerte lo convivimos con él tanto tiempo y vivió 90 años. Ahora, Cuba tiene instituciones que son fuertes. Tiene un partido que tiene 1 millón de militantes. Eso es para un país de 11 millones de habitantes. El más grande de España debe tener 800.000. Entonces, ya eso hay una fortaleza. Hay un partido organizado con militantes que responden a un programa, a unos estatutos,
que tienen una disciplina partidista, que militan conscientemente en esa organización y defienden sus principios. Después tenemos instituciones. Cuando usted revisa la presidencia de los gobiernos provinciales en Cuba, son jóvenes que nacieron después de la revolución. 30 años la mayoría, ¿no? O en los 40 o en los 50, pero eran niños o no habían nacido cuando fue la revolución, o sea que se formaron en el proceso revolucionario, que no son parte del llamado liderazgo histórico que condujo a la revolución. El propio Raúl ha dicho que tiene 85 años, que él cesará en el cargo dentro de un año y un par de meses, en febrero de 2018, como presidente. Pero ahí hay un partido fuerte, donde uno que tiene que siempre nutrirse, y las condiciones para gobernar a partir de las instituciones que también son fuertes y experimentadas. Bueno, yo no soy adivino, entonces tampoco sé muy bien qué es lo que pasará, ¿no? Pero sí que creo que la clave para que la revolución continúe y la revolución se mantenga y la revolución siga reforzándose y por tanto que siga habiendo un sistema socialista en Cuba tiene que ver con el entendimiento entre las instituciones, el partido y el pueblo. Y eso yo creo que ha habido en los últimos años un reforzamiento en la voluntad de que eso se produzca. Desde luego la ofensiva que puede venir desde fuera de Cuba y desde los colectivos que desde dentro luchan por derrocar al sistema va a ser muy poderosa y evidentemente sin la figura de Fidel y posteriormente cuando Raúl cese en el cargo de manera voluntaria pues es más difícil porque tenían una autoridad moral y una autoridad histórica que no tiene nadie más en Cuba, ¿no? Y la clave está, yo creo que eso también Raúl lo vio muy bien en el debate en el partido, en el debate en el seno del pueblo, en el debate en la Asamblea del Poder Popular. Miedo a una perestroika... ¿Qué es una perestroika? Es que la perestroika me parece que es un concepto que se nos ha vendido de una manera muy determinada, ¿no? Yo creo que lo que sí que tiene que haber es una apertura cada vez mayor, siempre mayor, al debate, al intercambio de ideas dentro del proceso revolucionario. Y hay un elemento que depende también no solamente de los cubanos y de las cubanas, sino de nosotras, las que estamos en el otro lado, que es que si los gobiernos amigos caen, si no somos capaces de trabajar porque haya otro modelo social y político y una alternativa en el ámbito mundo a lo que es el capitalismo, es muy difícil que un país solo resista. Es muy difícil que una sola propuesta sea capaz de resistir ante la avalancha y ante las nuevas formas de guerra que tiene el capitalismo, ¿no? Por eso es tan importante no solamente los movimientos de solidaridad con Cuba, sino que, sobre todo y en nuestros propios países, luchemos también por transformar la sociedad y por transformar los sistemas, porque al final, y en eso también yo me voy a los clásicos, la revolución es una cuestión de internacionalismo y de apoyo entre pueblos, y eso es lo que hizo tan grande a Fidel, que lo supo ver muy bien, y por eso siempre, hasta en Estados Unidos, cuando en Nueva Orleans hubo la catástrofe humanitaria, fueron médicos cubanos, o sea, es su enemigo prioritario, ¿no? O sea, pero quiero decir que nuestra labor, y aquí yo creo que también nosotros y nosotras tenemos mucho que hacer por estos países, no solamente es la de la solidaridad, que es imprescindible, sino también luchar porque cambien las formas de gobierno y cambien las formas de trabajar con nuestras vidas, ¿no? Que al final es de lo que se trata. Y si Cuba se ve sola, si caen otros gobiernos en América Latina, si la abandonamos, pues será muchísimo más difícil, aunque en el periodo especial demostraron que con firmeza y con convicción se puede salir, pero será muchísimo más difícil que si estamos dando el pie del cañón. Por tanto, yo hago también aquí una especie de llamamiento, dentro de lo que eso significa, a que no solamente se trata de que Cuba resista y que sea un icono para los demás, sino que se trata también de que seamos capaces de dar la vuelta a esto que nos está jodiendo la vida en todos lados, ¿no? Pues estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Álvaro, lo que pasa que voy a poner un poco la gota de vinagre, ¿no? Una cosa es lo que desearía con todas mis fuerzas que fuera, lo que intentaré hacer con todo mi alma y con todo mi corazón, y otra es lo que veo que está pasando, o por lo menos el análisis que yo hago de la realidad y lo que voy viendo en la evolución, ¿no? A nivel geopolítico y a nivel mundial. Creo que ahora mismo nos encontramos, hablando en términos globales, en otra vuelta de tuerca, como las que se dieron durante los años 80, para terminar con el socialismo en Europa, que se cargaron el socialismo y les quedaba pegar ahí un par de toques para cargarse lo que quedase de comunismo y demás.
La familia socialdemócrata hoy es un chiste, en Europa no existen los partidos socialistas, o sea, existen las siglas y demás, pero bueno, ya vemos, ¿no? El Pedro Sánchez de turno se lo han cargado, pero no se lo han cargado porque vaya a venir alguien que le diga que no era de izquierdas, es que se lo han cargado ya, vamos, a golpe de Estado, gentes muy siniestras y nunca, vamos, de la derecha más pura. Tenemos a un Renzi que no sabemos de qué narices estaba hablando con esa reforma, tenemos a un Manuel Valls que se va a presentar él, o sea, díganme ustedes, tenemos un SPD, un Martin Schulz que baila con la Merkel, o sea, y luego el Partido Socialdemócrata Austriaco, pues en fin, que está dando gracias al cielo porque ha ganado el gobierno el ecologista, que venía de estar con ellos y les hizo un corte de mangas, me refiero. Creo que es bastante evidente que en Europa la socialdemocracia, ahora mismo, alzar la bandera por la socialdemocracia es ser un rojo. Todos se suban al carro de la socialdemocracia. Hablar ya de socialismo tienes que puntualizar que tiene que ser socialismo y democrático, porque si no ya eres un perro comunista. O sea, ¿qué creo que está pasando? No estoy viendo bien el panorama para una izquierda y para unos valores como los que nosotros creo que defendemos en esta mesa. Porque cada vez estamos más distanciados, sin entenderse muy bien por qué. Cada vez estamos más divididos y creo que básicamente es porque gobierna una cosa que se llama la infoxicación, el mal uso de la comunicación, el mal uso de las redes sociales, de las nuevas tecnologías, el poco nivel de educación y de formación de la ciudadanía. Hay un empeño continuo precisamente en hacer lo contrario de lo que se ha hecho en países como Cuba. Idiotizar y aborregar a la población para que se crean cualquier mierda, y lo digo así, cualquier mierda sobre estos países. ¿Qué nos está llevando a todos? Pues que uno dice que tiene ideales comunistas y te echan a la hoguera, no te quieren ni escuchar y no tienen ni puñetera idea de lo que es el comunismo. ¿Hacia dónde vamos? Pues bueno, ahora gana un Donald Trump, que ponen a un señor que parece que además, como parece que es idiota y parece que está loco, va a poder salir por cualquier lado y no vamos a entender muy bien. Yo personalmente prefiero un Donald Trump por lo que puede hacer con Rusia, y lo dije desde el principio, me quedaba más tranquila porque parecía, o creo que no nos va a meter una tercera guerra mundial. Hillary Clinton yo creo que nos la podía liar muy gorda. Hillary Clinton, ¿no? La Hillary Clinton. Pero sinceramente no soy nada optimista viendo cómo se cargaron a Gaddafi, viendo lo que han hecho en Irak, viendo lo que le están haciendo a Bashar al-Assad en Siria, que la gente parece que le da miedo. Ese señor que era un presidente demócrata, que ha ganado unas elecciones, que tiene un frente de izquierdas, que tenía nacionalizado el dinero, que tenía un gasoducto, qué puñetera desgracia que ha tenido Siria de tener recursos naturales. Ese es el mal de estos países de Oriente Medio. Entonces, como aquí luego nos cuentan la película como nos la cuentan, es imposible decir esto que yo estoy diciendo en una televisión que no sea de este estilo. Vamos, hace un año me echaron de una cadena de televisión por explicar esto, por denunciar que la Unión Europea estaba financiando al ISIS, que estábamos vendiéndole armas, que no hay trazabilidad del petróleo, que le estamos comprando el petróleo a los terroristas a su vez creados por Estados Unidos. Es imposible explicarle a la gente lo que hay, por lo tanto, la izquierda necesita información y la información está en manos precisamente de la derecha. Así que ojalá consiguiéramos combatirlo, como decía Álvaro, mantengamos el respiro de los hermanos y hermanas, pero en estas condiciones veo que lo tenemos muy complicado. Bueno, yo por echar un poquito de agua en esa gota de vinagre que nos decía Beatriz, yo creo que después de Fidel, en Cuba pasará lo mismo que con Fidel. Es decir, lo que los cubanos quieran y decidan. Estoy convencido. Y además, como se han estado preparando para la batalla de las ideas, pues yo creo firmemente en que será más revolución socialista. Decía una canción de Carlos Puebla que y en eso llegó Fidel. Así que hoy finalizamos el programa sobre la Revolución Cubana y sobre la figura histórica de Fidel Castro, y en eso llegó Fidel. Muchas gracias a todos. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel
contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir, tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir, y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel.